Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Diego Ferro. Diego estudió en la Universidad Católica Argentina, posteriormente completó el MBA en Dartmouth y inició una espectacular carrera financiera en Lehman Brothers, después pasó por Morgan Stanley, Goldman Sachs y Greylock. Hoy, aquí en Shot Financiero, Diego Ferro. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Diego Ferro. Diego, mil gracias por estar con nosotros. No, es un gusto. Diego, egresaste de la UCA acá en Argentina. ¿En qué carrera completaste? Estudié economía y administración de empresas, las dos. Mira qué bien. ¿Y cómo fue tu decisión de ir a Dartmouth? Quería estudiar en Estados Unidos y en ese momento estaba de novio con mi ahora ex mujer. Estábamos viendo posibilidades. Yo pensé en estudiar un PhD en economía, pero ella quería estudiar un MBA. Y justo en ese momento salió el primer ranking de MBA Schools, Sí. que hacía Business Week en su momento. Y apareció esta universidad que nunca había escuchado, que era TAC, que era número 3, que estaba en el medio de la nada y que parecía que era un lugar idílico. Y los dos aplicamos, nos casamos, y en la luna de miel fuimos a visitar, nos encantó el lugar, y cuando volvimos a la luna de miel nos habían aceptado los dos, así que fuimos. Qué bueno. O sea, fue medio extraño porque Bingo. obviamente, y claro, iba, no sé, a Wharton o a Columbia o a Chicago, ¿no? Eran todas las que se conocían. Y realmente la pasamos bárbaro. Fueron 2 años espectaculares. Pero tiendo a creer que el ingreso no debe haber sido fácil igualmente. Debes haber tenido buenas notas en la UCA o también buenas cartas de recomendación, etcétera, ¿no? Sí, no. Fui primer promedio en las dos carreras y nuestros GMATs fueron muy, muy altos, así que no era fácil entrar, pero digamos que fue una cuestión de riesgo. Y me acuerdo que tipeamos ¿cómo se llama? El package de admisión, o sea, parece el siglo, bueno, era el siglo pasado, pero parece que fue hace Sí. no sé cuántos años, ¿no? La imprenta de Gutenberg, sí, más o menos. Pero no, y además cuando caímos a entrevistarnos, nos preguntaban, ¿y cuándo se casaban? Era tipo un miércoles, un martes, y dijimos el viernes pasado. No entienden el inglés. ¿Cuándo se casaron? No, el viernes pasado. O sea, yo creo que vieron que nuestro compromiso era tan grande. Y obviamente después de eso volvimos a Europa y tuvimos como un mes y medio de luna de miel, así que no hubo ningún problema. Pero dio una sensación de commitment, ¿no? De compromiso, que bueno, nos aceptaron a los dos. Y Diego, ¿qué profesores tuviste en TAC que realmente te llamaron la atención en el MBA? Mira, no sé si hay, Bob Hansen, me acuerdo uno de estadística, que ahora no me acuerdo el nombre, pero era más que nada o sea, yo tuve la sensación de que la carrera me había entrenado bien en la Argentina. Sí. Y hasta cierto punto fueron más cosas, o Paul Argenti por todo el tema de negociación, cosas no tanto de finanzas, que yo ya había leído bastante, había trabajado en bancos y todo, sino viste, cómo hacer tu resumen, cómo negociar, cómo ver el mundo. Y una clase que me encantó, ahora no me acuerdo el nombre, pero era un juez de la Suprema Corte de Justicia de New Hampshire, retirado, y que daba una clase, ¿no? Tipo de optativa en el segundo año y te daba historias de legales. Y lo que me quedó grabado que decía era:
mira, ustedes van a ser exitosos, con lo cual siempre tienen que conseguir lo que se llama acá umbrella insurance, porque todo el mundo les va a tratar de hacer juicios para sacarles plata. Esa cosa que, Mira, mira qué o buena sea, uno lección. va al MBA pensando, claro, en cosas sofisticadas y te acordás de cosas más puntuales, ¿no? Qué Así que, académico, muy bien. exacto, exacto. Y Diego, ¿en qué año te graduaste? 93. Y también te graduaste con honores, o sea, repetiste tu performance de la UCA. Bueno, de hecho fui el único no americano que se graduó con el grado de honores que yo tenía, sí. Ah, mira qué Así grosso. que, Y sí. una vez que te graduaste, ¿qué ofertas te vino? ¿Qué decidiste hacer? Tuve ofertas de un par de consultants, tuve oferta de Citibank, tuve oferta de Bankers Trust y de Lehman. Y como realmente en su momento yo había pensado estudiar un PhD y todo, era un poco nerd. Y en Lehman me ofrecían la oportunidad de trabajar en derivados y me parecía que era muy sofisticado y todo, así que acepté la oferta de Lehman. Estamos hablando ya de años 90, Argentina plena convertibilidad. ¿Cómo veías a la Argentina en esos años? Ahí empezó un proceso interesante con la Argentina, porque la Argentina a lo largo de los años pasaron momentos bárbaros que la gente decía, ¿por qué estás allá en Estados Unidos? ¿Por qué no te venís acá? Que está todo bárbaro. Y después, a los 2 años, la misma gente me decía, no me puedes contratar como jardinero para ir a trabajar a tu casa porque me quiero ir de la Argentina, ¿no? Y con el tiempo lo que descubriste, no sé si llamarlo bipolar o cómo, de la Argentina, que siempre desde la Argentina se ve la Argentina como o mucho peor o mucho mejor. Y yo siempre la veo de afuera que sigue más o menos igual, o sea, evidentemente no es que está bien, está más o menos mal, ¿no? Y hay cierta tendencia, pero nunca tanto como la percepción que hay desde la Argentina, ¿no? Que se ponen extremadamente optimistas cuando las cosas parecen que están más o menos bien y extremadamente negativos cuando las cosas están mal. Sí, sí. Pero sí, o sea, se veía bien. O sea, yo cuando me fui, me acuerdo que en su momento en la Plaza Vicente López la policía montada porque había saqueos, ¿no? Y estaba la hiperinflación. Y bueno, después todo bien, ¿no? Y me acuerdo haber hecho algunos negocios con Lehman en la Argentina y parecía que todo se encaraba bien. ¿Y te Igual, tentó alguna vez volver o ni figuraba en tu cabeza? En mira, los estábamos los 90, dos ¿no? En trabajando los en ese 90. momento, porque claro, mi ex mujer entró en JP Morgan, así que ella trabajaba en JP Morgan, yo trabajaba en Lehman, y era una cuestión de año tras año y nos estaba yendo bien, con lo cual nunca pensamos en volver, y bueno, después llegaron los chicos y nos mudamos a los suburbios, estamos viviendo primero en Nueva York, y ya nos quedamos, ¿no? O Claro. sea, yo ya me adapté, me había adaptado más o menos acá y si bien obviamente me gustaba, tenía familia en la Argentina, tengo familia en la Argentina, viste, no sentía una atracción como para volver. Y obviamente después llegó la crisis, yo ya me había ido de Lehman, ¿no? Y llegó la Claro. crisis del 2001 y bueno, cambió un montón de cosas. Y de Lehman pasás en el 97 a Morgan Stanley. Bueno, en realidad pasé un año, me fui de Lehman y yo había trabajado en el verano en Citi y la persona que había sido mi jefe ese verano había sido promovido y estaba tratando de cambiar un montón de cosas en Citi, con lo cual me fui a Citi por un año, pero Citi en esa época, o sea, realmente era interesante, pues era un banco enorme y un montón de cosas, pero lo notaba medio menos investment bank, con lo cual después de un año no me gustó tanto y me fui a Morgan Stanley. Ahí estuve bastante tiempo. Claro, claro. ¿Cómo viste en el 2001 lo que fue un año emblemático y triste, obviamente, para Argentina, cómo fue la salida de la convertibilidad? ¿Cómo se vio desde Nueva York eso? ¿La viste venir? Mira, justo estaba tradeando monedas y todo en ese momento, pero ya de antes yo noté porque, eh, y es algo que vi, ¿no? Y hasta cierto punto lo estoy viendo también ahora y lo vi con Macri, ¿no? Esta sensación de no poder criticar las cosas, y me acuerdo de discusiones, había muchos argentinos y muchos trabajando en finanzas,
acerca de lo insostenible que se veía todo el tema de la convertibilidad. Claro. ¿No? Y de cómo hasta cierto punto tenía mucho más sentido salir, que hasta ahora dije lo mismo con el tema del ¿cómo se llama? Del cepo. Sí, tal Uno cual. sale de las cosas cuando puede salir, ¿no? Porque si no te sacan patadas. Claro. ¿Okay? O salís por es las lo que terminó buenas o pasando por las con malas. Exacto, o sea, y es gracioso porque cuando estás fuerte, si no necesito salir porque estoy fuerte. Pero ahí es cuando tenés que salir. O sea, es una cuestión que hasta cierto punto también es la disciplina que tenés que tener cuando estás haciendo trading, ¿no? O sea, porque vos decís, no, está bien, está subiendo. Ok, entonces toma ganancias. Porque, o sea, está bien que las cosas pueden subir hasta el infinito y pueden estar siempre mejor. Pero el problema es que si no aprovechás esos momentos, después las circunstancias cambian por cuestiones que van más allá de tu control y tenés problemas. Y me pareció todo bastante prevenible lo que pasó, pero o sea, cuando ves la toma de decisiones, muchas veces, que también son cosas que aprendí o sea, que vi en el máster y después la vi en la realidad, ¿no? O sea, muchas veces las decisiones, un montón de gente lógica toma decisiones bastante estúpidas cuando estás en una reunión, ¿no? Y todo el mundo empieza a estar de acuerdo y vos decís, ¿no? Y después mismo en la carrera me pasó muchas veces estas cosas de decir, ¿cómo manejas una reunión como para que la decisión que toma el grupo no sea más estúpida que la decisión que podía tomar mi hijo de 5 años? Y hay veces que la dinámica de grupo hace que termines cometiendo errores muy grandes. Pero bueno, esa es otra historia. Y sí, la verdad, lamentablemente, la caída de la convertibilidad se vio venir. Me recuerdo que hasta fue una caída en cámara lenta en algunos, algunos la definieron así. Sí, no, pero el tema ese ya, o sea, se podría haber evitado en el 98, o sea, años antes, ¿no? Que ya empezó la crisis de Rusia, en Brasil y en distintos lugares, y vos decís, ahí ya empezaron a ver problemas, y cuando uno ve lo que eran los precios de los commodities en ese momento, estaban a un nivel bajísimo, era insostenible para la Argentina. Con lo cual, o sea, tratar de mantener eso, no. Y después, bueno, como salís es un problema, ¿no? Porque evidentemente cuando salís, la crisis, hay gente que se aprovecha y no necesariamente se hacen las cosas bien. Meses antes de la caída de la convertibilidad ocurre los atentados de September 11. ¿Estabas en Nueva York en ese momento? Yo estaba en Nueva York, Wow. de hecho estaba en Morgan Stanley, en Midtown, y esa mañana estaba hablando con una persona de Cantor para una posición y todo tranquilo, y realmente fue interesante, o sea, lo que pasó porque, viste, en el trading floor tenías un montón de direct lines y botones que podías apretar y hablar directamente con distintos brokers, y de pronto todas las líneas que tenías en las pantallas se pusieron en blanco, negras, ¿no? Como que se habían cortado todas las comunicaciones, y vos decís, ¿qué pasó? Y mirás la televisión y era que había llegado, que había pasado el primero, y obviamente había un centro de transmisión de AT&T muy grande por esa zona que cortó un montón de comunicaciones cuando pasó eso. Y al poco tiempo, yo en esa época vivía allá en los suburbios y manejaba, y nos evacuaron a todos. Y tuvimos que, o sea, agarré el auto y me acuerdo estarme yendo por lo que es el Upper West Side de Manhattan contra el Hudson, y claro, y con el espejo retrovisor veía el humo que salía de las torres. Tremendo. Y cuando llegué a mi casa había caído la segunda. Pero te digo, lo que me acuerdo más, eso fue un lunes. Y ese fin de semana fue gracioso porque había ido con mi mujer a ver la final del US Open Sí. de mujeres. Y fue la primera vez que Serena Williams jugó la final contra Venus Williams. Y había algo muy especial en toda esa noche, ¿no? Porque obviamente las hermanas, las dos, viste,
negras y que habían jugado, y vos decís, qué buena sensación había, ¿no? Y el lunes, esto. Qué gol. Y te digo que lo que más me acuerdo de esa semana fue que, bueno, el martes estaba todo cerrado, pero el miércoles dijeron que había que ir porque los mercados, si bien todos los mercados oficiales estaban cerrados, los mercados de monedas estaban abiertos, ¿no? Con lo cual yo, como estaba a cargo de las monedas de todo lo que era de emerging markets en Latinoamérica, entre otras cosas, tuve que ir. Y me acuerdo, tomé el tren y salí en Midtown y empecé a caminar para lo que era Times Square, cruzando distintas avenidas, y no había nadie. Era como esas películas de ciencia ficción no sé, los zombies o alguien habían sacado todos los cuerpos. No, Wow. pues no había nadie. No. Y había un olor como a quemado, ¿no? Que venía, ¿no? Y todavía se veía algo de humo saliendo del sur de la ciudad, de donde estaban las torres. Y obviamente el humor en la oficina, nadie hablaba y estábamos todos esperando para decir, ¿quién va a ser desubicado de llamar para tratar de hacer una transacción? O sea, había una sensación bastante, ¿cómo te puedo decir? Sí, choqueante. De shock. Sí. ¿Y tu entonces mujer trabajaba también en Midtown? No, ella trabajaba en Downtown, pero Wow. ya justo en ese momento había dejado de trabajar porque ya había nacido nuestra tercera hija. Bueno, no, nuestra primera hija, nuestro tercer hijo. El primero había nacido a fines del 95, el segundo en el 98, y ya cuando quedó embarazada la tercera, dijo, no, ya es suficiente. O sea, Claro. hacía mané ella, y viste, era demasiado trabajo y todo, así que no, dejó. ¿Y tenías amigos quizás que estaban en las torres? Tenía algunos conocidos, sí, Wow. en Cantor. Claro. Había estado esa mañana, sí. Qué choqueante todo, ¿no? Nada fue, obviamente, Sí, la típica frase, todo cambió. Sí. No, pero te das cuenta de esas cosas cómo te impactan. Hay ciertas cosas que, no sé si por verlo, por estar hablando con alguien, eso que te impactan de una manera distinta, ¿no? O sea, es una cuestión que decís, oh, sí, es una cosa histórica. Pero cuando estás ahí, viste, vos decís, wow, ¿no? O sea, que te impacta a nivel personal de una manera distinta y tomás un tiempo en procesar todo eso. Me pasó algo similar en el 2008, hasta cierto punto, que también fue inusual. Bueno, justo te iba a preguntar, vos estás en Morgan Stanley y pasás a Goldman Sachs. Exacto. Y viviste la crisis del 2008 desde Goldman. Mira, sí, y lo más notable de eso, que similar a lo que pasó ese día de miércoles, que estaba todo cerrado y nos hicieron ir a trabajar un domingo. En y Goldman. Estaba lleno todo el floor en Goldman ese domingo, porque decían, lo que querían era ver si se podían. Se sabía que el lunes, o sea, estaban tratando de rescatar a Lehman. Y a Merrill Lynch. Y el concepto era que había un montón de contratos, o sea, si yo, no sé, Goldman tenía un contrato de compra de un futuro contra Lehman, y no sé, Morgan Stanley tenía un contrato de venta contra Lehman, podíamos netear el contrato contra Lehman y tener un contrato entre Morgan Stanley y yo. Claro. ¿No? Esa era la lógica de tratar de ver cuántos contratos se podían cerrar técnicamente. Claro, cruzar, digamos, y listo. Para cruzar, para evitar tener exposición neta a esto. Al final no pasó nada, pero me acuerdo que estaba Lloyd Blankfein, que era CEO, caminando por ahí tratando de mantener los espíritus. Pero digamos que eso me había acordado, y de vuelta, o sea, son todas experiencias que uno tiene, ¿no? Cuando se produjo la crisis de México en el 94 o 95. Claro, no, era en diciembre del 94. Exacto. Lehman casi quiebra. Claro. Y todo el tema de emerging markets, yo creo que el peor día creo que fue el 8 de marzo del 95.
y que fue el momento en el cual la Federal Reserve, el El Tesoro Tesoro. americano lo rescató a México hasta cierto punto. Y era también, son esos momentos así de tensión que estaba todo el mundo esperando que pasara algo, porque vos decís, si no pasa algo, se acaba el mundo. Mm. Y lo notable es que en emerging markets uno tiene esa sensación medianamente seguido, o la tenía, pero esos eran momentos en los cuales veías que está todo el mundo en la misma. Y lo inusual que es que pase eso si querés verlo, en el mundo civilizado. Mm. Pero ves el pánico en la gente que tradea mortgages, que tradea otras cosas, Sí. que no deja de ser notable porque uno estaba acostumbrado a ver el pánico, viste, cuando había una crisis en Rusia o en Brasil, ¿no? Que vos decís, ok, van a cerrar emerging markets y está todo el pánico alrededor tuyo. Acá estaba el pánico extendido a todo el trading floor. ¿Y, ¿qué, la viste venir que se venía una crisis de tal naturaleza? ¿O realmente fue ese fin de No semana que tomaste necesariamente. conocimiento de lo que realmente No estaba pasando? necesariamente. O sea, había rumores, pero no de lo que, pero no la sensación, o sea, no vi el Big Short, ese tipo de cosas. Había que estar muy en el tema Obviamente. también, ¿no? Vos estabas en otra área aparte. Y, o sea, digamos que evidentemente a partir de ahí empecé a mirar cosas un poco más específicas que te daban cosas y ahí fue que hasta cierto punto me di cuenta que las cosas no estaban bien en el 2018. Pero, pero, mm, pero sí, no, en ese momento, eh, y te digo, o sea, si hubieran estado tan preparados los bancos, eh, o sea, Goldman y Morgan Stanley tuvieron que transformarse en bancos comerciales para que pudieran entrar en la ventana de la Reserva Federal. Si no, no sobrevivían. O sea, Claro. estaba el rumor que, y no sé si era cierto o era apócrifo en ese momento, que JP Morgan estaba tratando de hacer que Goldman no sobreviviera. Y, viste, porque en Era, el fondo era la ley de la los selva bancos esa. grandes, claro, le sacaban todas las líneas de crédito a los bancos de inversión. Y ahí entonces no sé si era porque estaba Paulson o no, pero se aceleró todo como para que Morgan Stanley y Goldman fueran bancos y así la Fed les podía prestar y ahí se calmó todo. Y en el fondo, bueno, ¿cómo se llama? Bank of America compró a Merrill, Lehman desapareció, pero compraron los activos de Barclays y bueno, obviamente los precios siguieron empeorando hasta de vuelta, también tipo marzo del 2009 que empezó eh, la locura de los mercados de los últimos 20 años, ¿no? De los bancos centrales incrementando sus balances y que parece que cualquier caída es una oportunidad de compra y un montón de distorsiones que cualquier persona que entró en los mercados en los últimos años cree que todas las cosas tienen que subir siempre. ¿Viste alguna de las películas de la crisis del 2008? ¿The Big Short o Margin Call? Sí, vi algunas, pero digamos que es como cuando uno ve o experimenta la realidad y no necesariamente la querés. No querés repetir, claro. O sea, estuve en Goldman en el trading floor un domingo viendo todo pasar, ubicás. Entonces vos Sí, decís, ¿qué lo voy a? O sea, ya lo vi y sí, no sí, sí. ¿Para qué lo voy a sufrir de vuelta? lo entiendo, sé lo que pasó, no sé si quería ver, pero vi que algunas no eran malas, ¿no? O sea, los años las vi y sí, me entretuvieron, pero digamos que son esos casos que, o sea, no sé si una persona que está en Special Forces quiere ver una película de Special Forces en Irak. Sí, tal cual. ¿Ubicas? Sí, Yo estuve ahí, clarísimo, no necesito ver la clarísimo, película, claro. Así clarísimo. que, La reacción de la Reserva Federal una vez producida la crisis y el Tesoro de Estados Unidos, ¿te pareció correcta? ¿Qué análisis haces una vez que ya pasaron tantos años? mira, yo creo que fue una ventaja que Bernanke fuera un experto y realmente era reconocido un experto de la depresión, porque, o sea, por lo que yo había leído en su momento, había estudiado, uno ve lo que pasó en el 29 y lo ve como que fue una crisis de la bolsa y todo, pero por lo que yo leí y entiendo,
una buena parte de lo que causó la crisis no fue tanto eso, sino fue la crisis bancaria que pasó en 1932 en Estados Unidos, y fue porque la Reserva Federal empezó a subir los encajes y hacer que los bancos, para que estuvieran más seguros, sacarles liquidez, y ahí empezó una quiebra de bancos en todo Estados Unidos. O sea, un error, si querés verlo, de política económica, de reacción, ¿no? Al problema, pero la reacción equivocada. Y dijo que voy a poner plata, y voy a poner plata por todos lados. Así que, y evidentemente, una de las cosas que me quedó más claro, habiendo estudiado economía, que uno siempre piensa que, o sea, la emisión monetaria es mala, y es cierto. Pero para mí es más importante lo que es la demanda de dinero. O sea, el problema que causa la inflación es, si querés verlo, el desequilibrio entre oferta y demanda. Uno siempre piensa que hay oferta, y todo el mundo decía, no, están emitiendo plata, va a haber inflación, va a haber inflación. Y yo digo, no va a haber inflación porque la gente está desesperada por cash. O sea, con el temor que hay, y nunca hubo inflación, porque la gente demandaba cash. Y ahí para mí fue la demostración más clara que lo que necesitas hasta cierto punto es fomentar la demanda de dinero. ¿Ok? Por más que no emitas más, si la gente no quiere tu moneda, vas a tener inflación, ¿no? Pero bueno, eso ya es más una cuestión técnica. Pero yo creo que eso no es lo correcto. Lo que pasa es que después se siguió, ¿no? Y después lo que pasó en el 2008 con toda esta creación de balance de los bancos centrales. Y claro, no, entraste en un periodo en el cual, sobre todo acá en Estados Unidos, ¿no? Subió la bolsa, subió el sector inmobiliario, explotó el tema cripto, subió todo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que, o sea, uno dice, ok, si sube algo porque el otro baja, es una cuestión de que no, pero de pronto, ¿no? Todo explotó. Y al mismo momento vos ves que el balance de la Federal Reserve fue de algo como que si fuera, no sé, 2 o 3 trillones de dólares a 20 trillones de dólares, ¿no? Estamos dando mucha plata. Sí. Y es como que vos decís, ¿habrá tenido algo que ver una cosa con la otra? ¿No? Porque en el fondo no se creó inflación de bienes, pero se creó inflación de activos. Sí. Y yo creo que es lo que vimos, y ahora es como que es normal, ¿no? Que el DAO está donde está, y que cripto vale un montón, y no me queda claro que sea normal. Claro, que Pues yo tenga siempre digo lo lógica. mismo, ¿no? Es que hay algo del denominador que parece completamente desproporcionado, y que yo creo que tuvo que ver con toda esta explosión de riqueza. Porque una cosa es que, ponele, Tesla valga 10 veces más que General Motors, Sí. ¿no? Y bueno, General Motors puede valer $1.000 millones de dólares, y Tesla puede valer 10.000 millones de dólares. O Tesla puede valer $1 trillón de dólares, y General Motors puede valer 100.000 millones de dólares. Sí. ¿Ubicás? Sí. O sea, una cosa es el valor relativo. Y acá es como que todos los precios, empresas de trillones de dólares, y vos decís, ¿no? O sea, no es que Estados Unidos sea tanto más rico que antes, con lo cual fue una combinación de expansión de los bancos centrales, Estados Unidos hasta cierto punto atrayendo un montón de capital del resto del mundo por una cuestión geopolítica, pero, ¿no? Y que yo creo que hasta cierto punto, y bueno, estamos mezclando un montón de cosas. Ahora tenemos el fenómeno Trump, porque para un montón de gente está viendo que si vos tenías activos en Estados Unidos, te fue bárbaro. Y si vos trabajabas acá, y no cambió nada. Y hay tensión política por eso, ¿no? Pero es la contracara de toda esta fiesta que se vivió desde el 2008. Claro, claro. En todo lo Y volviendo al 2008, Diego, y mirando más a la Argentina, ¿te imaginabas esos años tan complicados en la Argentina con el populismo después del 2001? Me acuerdo que al principio parecía que Cristina podía ser un poco más lógica que Néstor y todo, pero evidentemente se fueron yendo las cosas cada vez más peor. Y en el 2010, yo todavía estaba con mi mujer, que nos habíamos ido, estábamos acá, y decidió volver ella a la Argentina con mis hijos para que vivieran más tiempo, con lo cual empecé a ir más a la Argentina para
para verlos y todo, y me expuso más, y vi que las cosas que hace estaban peor, ¿no? Porque, o sea, digamos que mi ex mujer estaba contenta y bueno, se transformó en mi ex mujer porque ella se quedó en la Argentina y yo me quedé acá, ¿no? Pero veía como el deterioro, ¿no? Cada vez era peor y que de pronto no podías ir a cambiar las cubiertas porque te tenías que ir a Uruguay. Y vos decís, ¿cómo? Sí, un disparate. ¿Cómo? Claro, ¿cómo la gente se adapta a eso, no? Y en muchos casos yo iba a reuniones y la defendían porque el campo estaba bien, ponele. Y vos decís, o sea, vos tenés un campo, vas a Francia y volvés acá y si tenés una plancha te tenés que ir a Montevideo a comprar la plancha. O sea, ¿cómo puedes tener esa disociación Sí. entre lo que es el desastre que está viviendo acá y apoyar un gobierno? No, irracional. Pero bueno, son estas Completamente cosas que uno ve irracional. en la Argentina que ¿no? Pero lo he comprobado también a lo largo del tiempo y está eso que se llama ese bias de cognitive dissonance, ¿no? Que uno es muy inteligente, pero hay cierta realidad que la ves de una manera particular pues es la única manera que la puedes ver. Y en Sí. Argentina hay algo de eso para sobrevivir. ¿Y cómo fue y siguiendo con tu carrera profesional, Diego, cómo fue tu llegada a Greylock? ¿Por qué elegiste Greylock? Mira, yo había trabajado con Hans Humes en Lehman y había seguido en contacto con él y estaba en Goldman y claro, después de la crisis en el 2009 fue interesante porque era como que hubo un periodo en el cual era fácil ganar plata porque los spreads se habían incrementado tanto que no tenías que tomar riesgo y solamente comprando y vendiendo para los clientes ganabas un montón de plata. Entonces tuvieron esta idea de decir, no, el presupuesto para este año tenemos que ganar más que el año pasado y con muchísimo menos riesgo. Y yo digo, o sea, eso no funciona nunca. Mm. Porque yo me veía, estaba contento en los bancos, o sea, no me veía yendo a un hedge fund como hacía un montón de gente. Pero realmente cuando pasó eso, digo, acá hay algo que los bancos me parece que van a cambiar la manera de operar a futuro. Y justo en ese momento, Greylock, por la crisis, había entrado en problemas. Yo digo, irme a ser un trader más en estos traders enormes, ¿no? Y hablé con Hans y me di cuenta que, dado mi background, no tenían a alguien que viniera, si querés verlo, de un Goldman Sachs y Morgan Stanley, y que realmente, primero, podía tener un rol más relevante dentro de Greylock que ser un trader que lo único que hacía era tradear capital, ¿no? Tomar decisiones y ver inversores. Y me pareció, o sea, no solamente Greylock por el tema de distress, que me pareció un momento interesante, sino Greylock como una situación de distress Greylock en ese momento, por la pérdida de activos y todo. Claro. Así que decidí entrar en Greylock. Y Y estuvo realmente, bien, porque cuando entré tenían tipo 100, se habían bajado de 1.000 a 100 millones y para el momento que me fui estaban de vuelta en 1.200 y después realmente fueron a la quiebra. eran Sí. poquitos en Greylock, lo cual era más interesante, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Y, No, y, así que fue un buen periodo. y cómo fue, ¿qué estás haciendo ahora, Diego? Mira, evidentemente me fui de Greylock y estaba tratando de sacar un fondo bastante específico. Estamos teniendo muy buena, ¿cómo se llama? Respuesta y justo mi cláusula de no competir con Greylock venció el 1 de enero del 2020. Mm. Con lo cual estaba hablando con bancos y todo como para sacar mi fondo y organizan un montón de reuniones para mí en Londres la semana del 11 de marzo. Entonces yo me acuerdo ese día estoy organizando cosas y me empiezan a cancelar reuniones, ¿no? Y ya Sí, digo, ya me imagino ya lo que viene. exacto, exacto. Así que digamos que esto cambió un montón de cosas y vinieron los 2 años y todo. Así que bueno, digamos que estuve asesorando y haciendo distintas cosas y ahora estoy
lanzando con un par de socios en la Argentina un fondo común de inversión para hacer de gestión activa, ¿no? Para tratar de tomar posiciones en empresas y tratar de incrementar la transparencia. En coincidencia con lo que está tratando de hacer de un punto de vista completamente distinto, ¿no? Schwarzenegger y compañía. Así que, y aparte estoy también en un proyecto de tecnología. Estoy trabajando. Y Diego, justo la pasamos un poco por arriba, pero ¿cómo fue y cómo viviste la pandemia? Mira, de una manera medio pues en Estados extraña y Unidos aleatoria. fue un epicentro difícil también en Nueva York. Sí, pero yo ya para ese momento me había mudado y bueno, después de mucho tiempo vivir en Greenwich me había mudado a New Canaan y justo había, por una cuestión que no viene ahora al caso, mudándome a una casa que tenía 14 acres y realmente me agarró ahí. Y me había casado de nuevo y tenía una hija de 2 años, así que me la pasé caminando por el bosque alrededor de mi casa ese tiempo, así que fue algo mágico. Porque, o sea, yo me imagino si hubiera estado viviendo en Nueva York me quería morir. En Manhattan, mira si estabas en Manhattan. Pero la pasé espectacular. Menos mal. La pasé espectacular. Menos mal. Sí. Y yo creo que pasaron otros problemas, ¿no? Que hablando con gente también pasaron, ¿no? Que yo creo que, no sé si por la cuestión de falta de socialización y todo, pero he notado que hubo muchos casos que yo por lo menos conozco que algunas mujeres no se recuperaron bien y eso me pasó con mi ahora ex mujer, la madre de mi hija de 2 años, pero que no viene al caso, pero digamos que ese periodo fue espectacular. Y analizando también financieramente y en línea con lo que decías hace pocos minutos de la hoja de balance de los bancos centrales, bueno, en la pandemia también hubo también una expansión importante. Y digamos que descubrieron la pólvora y en el 2020 la aplicaron de vuelta. Sí. Y de vuelta, o sea, te das cuenta cuando hay momentos en los cuales los mercados fallan, ¿no? Y es notable porque te das cuenta que, y parte de eso es lo que se vio, ¿no? Porque los mercados caen y todo el mundo te dice, pero esto no tiene lógica, porque si cayera esto tendría que ponerle que subir el oro, porque cae, y ves que cae el oro también, porque en el fondo no tiene nada que ver con decisiones de portafolio de realocación, es de liquidación, ¿no? Entonces yo vendo lo que puedo vender. Exacto. Entonces cae todo. Y pueden caer los treasuries y pueden caer los bonos. O sea, normalmente en una decisión de portafolio quiero reducir riesgo, vendo equities y compro bonos. Pero si realmente me están llamando porque me tienen que cortar los créditos de mis posiciones largas apalancadas, vendo todo lo que puedo vender y cae todo. Exacto. Y obviamente en esos momentos, evidentemente, el único que puede crear dólares es la Reserva Federal y habían descubierto cómo hacerlo, crean el balance, ¿no? Y hasta cierto punto ayuda al déficit fiscal americano porque vende, ¿cómo se llama? Treasuries y los compra la Reserva Federal, ¿no? Que es lo que hasta cierto punto hacía Argentina y causaba inflación, pero de vuelta, la gente demanda los dólares y además acá la gente no iba a gastar la plata. Ahora bien, en la pandemia sí, porque se la dieron a la gente y por eso tuviste inflación. Es así. Y terminó teniendo inflación. O sea, tuviste un shock de oferta porque cerraste las economías y encima le diste plata a la gente que empezó a gastar en lo que podía. Así que yo creo que la primera vez que hubo inflación acá fue esa, porque en vez de crear balance y darle la plata, si querés verlo, a los bancos y a los hedge funds, que en vez de gastarla compraban activos, acá parte de esa plata fue ahí, compraron activos y rebotó violentamente, pero encima se la diste a la gente y por eso tuviste inflación. Y Diego, ¿qué estás viendo de lo que está pasando ahora? La guerra comercial, Estados Unidos, China. ¿Estamos viviendo momentos históricos en materia de lo económico y hasta te diría político y geopolítico? Sí, claramente yo creo que, pero ya desde la primera presidencia de Trump se
signos y artículos del final de lo que se llamaba la paz americana, ¿no? O sea, y uno ve, o sea, evidentemente Roma en su momento también, ¿no? Creó todas las redes de caminos, pero es un costo mantener todo eso. Y Estados Unidos yo creo que también estuvo manteniendo esta sensación de comercio internacional y de subsidio implícito de todo el mundo, ¿no? No ejerciendo una política, como dice un conocido mío que es profesor es americano, pero es profesor en China, ¿no? Que vos no tengas política, no quiere decir que no tengas política, si querés verlo comercial o industrial, pero si los otros países la tienen, implícitamente vos la tenés por default, ¿no? O Claro, sea, claro. y Estados Unidos en ese sentido dejó, ¿no?, que los otros países crezcan, porque hasta cierto punto, si todos los países eran más ricos, el mundo era más seguro. Mejor. Y yo creo que primero se dio cuenta Trump que había algo de todo eso que no necesariamente funcionaba para Estados Unidos y empezó a hacer más ruido con la OTAN y con un montón de cosas. Y ahora yo creo que tuvo más tiempo de pensar y está yendo consistentemente con esa visión. Así que evidentemente todo va a cambiar y sí, es peor para el mundo, pero yo no sé, viste, no sé si necesariamente uno le puede echar la culpa a él o él que es la primera persona que se está dando cuenta que está pasando y hay que hacerlo y lo hace de la manera que lo hace él, ¿no? Más tipo de negocios, lo voy a hacer y lo hago. Lo difícil debe ser anticipar cómo termina esta historia. Es que yo creo que hay que O tener tenemos que cierta humildad acostumbrarnos a que dure por la así para siempre. realidad. No, nada dura para siempre y el punto es que está de vuelta esta sensación de que el último momento, el high water mark del mercado es a donde tiene que volver, ¿no? Y entonces, o sea, estamos esperando cuándo va a parar para comprar así sube de vuelta. Y no me queda claro que necesariamente sea así, ¿no? Porque si él desarma todo de lo que quiere desarmar, probablemente un montón de la plata que viene a Estados Unidos para levantar los activos se vaya, ¿no? Que Sí. no creo que no sea lo que él no quiere, ¿no? Porque hasta cierto punto no creo que le importe tanto a una persona que está viviendo con un salario mínimo en Iowa lo que le pasa al stock market, que es mucha de la gente que lo votó a Trump. Así que yo creo que es un momento en el cual lo mejor que puedes hacer es reducir posiciones y esperar a ver a dónde queda todo. Y ahí sí, evidentemente, porque no es que el mundo va a desaparecer y no es que no vaya a haber buenas inversiones, pero todavía no queda claro dónde va a terminar esto. Porque evidentemente, desde el punto de vista de Trump, primero esto es consistente con lo que él quiere hacer políticamente, pero mientras tanto lo usa como una herramienta geopolítica de negociación y sobre todo de ataque a China. Con lo cual, no hay una sola razón para esto. Y por eso para mí me parece una medidas absolutamente lógicas desde el punto de vista de cómo él ve el mundo. ¿Okay? Uno puede de vuelta estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es profundamente lógico lo que está haciendo. Claro, está en línea ¿Okay? con lo que él anticipaba y venía diciendo. Exacto, y cosas que decía cuando vivía en Nueva York y aparecía en Oprah, ¿okay? Acerca de que hasta cierto punto los trabajadores americanos estás exportando trabajo. Y sí, Estados Unidos se dedicó a exportar trabajo por años e importar capital. ¿Okay? Y evidentemente si te pones a pensar eso, ¿qué hace? El capital viene e invierte en activos y el trabajo se va. ¿Okay? Estaba justo completamente un tema distinto, ¿no? Pero escuchando un programa de un economista hablando en NPR y obviamente en la radio pública generalmente gente que no está de acuerdo con Trump, pero esta persona decía, o sea, cuando uno mira los datos, desde los 70 ahora hubo 50 trillones de dólares de riqueza que pasaron, si querés verlo, de la clase media, media baja a la clase alta. Con lo cual, no es que la clase media y media baja esté viviendo necesariamente peor en términos absolutos. Está viviendo muchísimo
peor en términos relativos, Claro. que es como la gente mide cosas. Y de Sí. ahí que, ¿cómo ganó Trump? Y ganó Trump porque hay un montón de gente que está de muy mal humor. Pero la economía no está tan mal y el stock market sube. Sí, pero eso no jode a la mayoría, jode a la minoría. Sí, creo que lo dijo en este fin de semana en una entrevista Scott Bessent, también lo que acabas de decir respecto al mercado. Pero, exacto, o sea, y de vuelta, o sea, te digo, yo a donde vivo acá, o sea, la gente está horrorizada con lo que está pasando y yo entiendo, o sea, para mí una cosa importante es tratar de entender por qué las cosas funcionan como están funcionando. Después vos puedes tener tu opinión, ¿no? Claro. Pero a lo que voy que te ayuda a ver la realidad como es y no como querés que sea. Y justo Así que, este momento, Diego, le toca a una gestión nueva en Argentina y particular en Argentina, como es la gestión de Javier Milei. ¿Cómo estás viendo el inicio de la gestión de Javier Milei y sobre todo qué estás olfateando o avisorando de cómo sigue? mira, a mí me hizo acordar parte de mis reacciones a las que experimenté después del 2016 con Macri y en la época de convertibilidad, ¿no? Porque uno empieza a criticar ciertas cosas y ves que la gente con un fanatismo no, pero es como que lo hace a propósito, tiene una lógica y querés creer ciertas Claro, cosas. A mí, evidentemente, alguien que venga con un historial económico y que quiera bajar el déficit fiscal y bajar la inflación, o sea, ¿dónde firmo? Está todo bien. Siempre me pareció que a lo largo del tiempo para mí el liderazgo importa, ¿no? Y cómo te conducís como un líder hace diferencia, ¿ok? sí, Eh, y ves que instituciones mejores manejadas le va mejor que instituciones peores manejadas, ¿no? Y siempre me causó un poco de ruido el estilo Milei, ¿no? Y todo el mundo dice, no, tenés que ser loco para triunfar en Argentina y todo. Y digo, puede ser, o sea, yo no voy a juzgar eso. Ahora bien, no. Evidentemente hay ciertas características, ¿no? De preferir ganar en el Congreso por un voto y insultar a los que pierden y todo, que vos decís, en algún momento puedes llegar a necesitarlos, o sea, y insultar a la oposición, o sea, todo parece muy políticamente necesario para perpetuarte en el poder o para tratar de seguir generar fanatismo en tu grupo, ¿no? Pero yo siempre dije lo mismo, o sea, si Trump hubiera tuiteado un poco menos y sido menos agresivo, a Biden le ganaba. O sea, hace diferencia. La gente se sí. cansa de ciertas cosas. Sí, Así que algunas yo actitudes no son gratuitas, obviamente. exacto, y yo creo que de a poco, o sea, si haces todo perfecto, está todo bien, pero después empezás a hacer cosas como las de Libra y cosas así que demuestran una falta de profesionalismo en el grupo que maneja el gobierno que asusta. Ujú. Así que siguen las cosas, obviamente el compromiso fiscal me parece bueno, pero esta sensación hasta cierto punto muy naive de pretender apreciar el tipo de cambio para llegar bien a las elecciones y tenerlo apreciado desde enero, ¿no? Que me acuerdo haber ido a Buenos Aires y estaba a 1.400 y al poco tiempo estaba a 1.200, ¿no? Y que de pronto de Buenos Aires estar a precios razonables a niveles internacionales, estar carísimo. Pues sí, o sea, yo era chico, pero me acuerdo haber ido a Europa y bárbaro con Martínez de Oz en 1980 con mis padres, porque era una fiesta. ¿Ok? Mm. ¿Y cómo terminan todas esas historias? O sea, evidentemente, la gente está más contenta cuando el dólar está barato que cuando está caro. Pero sobre todo cuando no tenés reservas. Es más, sobre todo cuando tenés reservas negativas. Y ahí es donde lo que me preocupa es que yo creo que se hizo todo. No hay mucha crítica de lo que se hizo el primer año porque había que bajar la inflación, pero una vez que tenés la inflación en 2% y tenés reservas negativas, ¿cuál es el problema más grande? ¿Seguir trabajando con la inflación que está al 2% o con las reservas negativas? Claro, obviamente, lo Parece que la último. respuesta es evidente.
Exacto. Y cuando ves que lo único que se habla es la inflación y que no puedo tocar el tipo de cambio porque la inflación es mi bandera para las elecciones, vos decís, ok, o sea, de vuelta, lo entiendo, pero digamos que cada vez estás tomando más riesgos si no haces un cambio. O sea, y de Sí, vuelta, sí, ojalá no pase lo malo, pero, ¿no? sí. Y ahí hay otros temas también. Sí, perdón, No, no, sí. y justo me hiciste acordar con lo que venías diciendo hace algunos minutos de los momentos ideales para salir de la convertibilidad, los momentos ideales para, en este caso, salir del cepo, que es para cuando estás en la buena, digamos. Es que yo te digo, uno entiende por qué no quisieron salir cuando estaba por debajo de 1.200 el contado con liqui, pero ese era el momento de salir, punto. Salís porque el dólar no se mueve. Y si ahora no tenés el cepo, el dólar vuela. Y bueno, no sé si cuánto vuela, pero si realmente no estás emitiendo, no debería volar mucho. ¿Ok? Mm. El, Hasta o quizás sea, con el acuerdo con el fondo sea un buen momento para salir. sí, pero yo, obviamente, viviendo acá me llaman bastante seguido cada vez que hay una discusión con el fondo, ¿no? Y yo tengo este mensaje continuo, ¿no? Que el fondo no es una solución de nada ya para la Argentina. El fondo ya hizo todo lo que tenía que hacer para Argentina en su momento con Macri. Le prestó una cantidad absurda de plata y fallaron. ¿Ok? Ahora, no es que no puedan hacer como que quieren ayudar, y están tratando de hacer como que quieren ayudar, y quieren poner un paquete que parezca mucho, pero ya estamos a niveles que la mitad de los préstamos del fondo van para Argentina. O sea, no es que no se lo merezca, pero es como que el fondo nos tiene que ayudar porque estamos haciendo las cosas bien. No funciona así el mundo, No, lamentablemente, para Argentina. no. Pero Eh, sí, digamos, hay muchas cosas para. con lo cual, el préstamo va a venir y va a sonar espectacular, pero probablemente no haya mucha capacidad ¿cómo te podría decir? De usar mucha de esa plata, porque realmente no le van a dar plata para vender dólares, para ubicar bajar el dólar, porque no tiene lógica ni siquiera política. Así que me parece que parte del problema es que encima se sobrevendió todo el tema del fondo, porque, o sea, es mejor que te hagan un préstamo de algo a que no te lo hagan, pero no sé cuánto de eso van a poder usar. Y cuando la gente se dé cuenta que realmente casi toda la plata que te den va a ser para que le devuelvas la plata que le debes, Sí, no sé cómo van a reaccionar en los mercados. ¿Ubicás? Porque si en este momento te dije, no, no, te doy $20.000 y haz lo que quieras con eso, es una historia, pero no creo que pase eso. claro. Y en medio de este contexto internacional complicado. Bueno, es que eso nunca lo controlás, aunque podrías haber pensado que Trump venía para crear algo de ruido, ¿no? Pero da esa sensación de que porque Trump te quiere, te va a dar plata. Las instituciones acá funcionan. O sea, Musk recibe con la motosierra y le encanta, pero Musk no va a invertir en Argentina a menos que haya seguridad jurídica y que pueda sacar la plata. Mm. Sí, 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 sí. Roger Miller Sí. y Bob Citron, sí, es como tienen un fondo, pueden invertir algo de plata, un 1% de su fortuna, y evidentemente el mercado es chico y reacciona, y suena bárbaro que todo el mundo hable bien. Pero es como que todo el mundo habla bien y no produce nada. O sea, o sos un país serio o no lo sos. Y Argentina va a tomar cierto tiempo para ser percibida como un país serio. Y tenés que actuar seriamente Claro. durante un tiempo. Ser consistente. Y obviamente, exacto, y en el medio de todo eso te mandás lo de Libra, ¿ok? Y después tenés una valijera viniendo, o sea, de vuelta, yo creo que todavía tienen chances de hacer las cosas bien, pero me gustaría ver que hay una reacción y que por lo menos empiezan a hablar de lo que es la situación cambiaria y por lo menos verlos preocupados por lo que realmente tienen que estar preocupados. Porque no creo que el fondo te salve de tener que decidir una política cambiaria consistente con la falta de dólares. Clarísimo. Diego, vos sabés que no queremos abusar mucho de tu tiempo, obviamente muy generoso con nosotros.
Normalmente nosotros cerramos estas entrevistas acá en Shot Financiero, dado que lo escuchan muchos estudiantes, con consejos para aquellos que recién están iniciándose en las finanzas, que recién terminan la carrera, como vos saliendo de la UCA. ¿Qué consejos les darías? Yo creo que es importante tener los ojos abiertos y tratar de aprender de gente. Es una industria en la cual, más allá de lo que uno pueda aprender, si querés verlo en libros, un montón de cosas las aprendés observando cerca de gente que lo viene haciendo hace tiempo, ¿no? Y es una cosa que aprendí hace rato en esto, ¿no? Que hay ciertas carreras que a vos te pueden enseñar y vos sabés cómo hacerlas porque te las explican. Y hay otras que realmente la mejor forma de aprender es como los artesanos, ¿no? Trabajando al lado de alguien que lo está haciendo. Y finanzas hay mucho de eso. Y uno, sobre todo si te va bien y estudiás y sabés mucho y leíste mucho, decís, ok, yo sé todo, y la realidad siempre tiene algo para mostrarte que por más inteligente que seas, no lo descubriste. Y el tiempo te da una perspectiva distinta. Así que yo cierta humildad desde ese punto de vista, como para darte cuenta, mira, por más que sepas mucho, nunca vas a saber todo, y tratar de estar cerca de gente que hace las cosas y así aprendes muchísimo más rápido. Clarísimo, buenísimo. Diego, de aquí de Shot Financiero te mandemos un gran abrazo. Mil gracias por tu tiempo y realmente un lujo haberte tenido aquí con nosotros. Un placer. Chao. Hasta aquí la entrevista con Diego Ferro. Los reencontramos en una semana aquí en Shot Financiero. Chau.
Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia.